Isabela Márquez tenía apenas 12 años cuando vio su mundo desmoronarse como un castillo de naipes bajo la tormenta. Aquella noche de diciembre, su padre llegó a casa con el rostro descompuesto, las manos temblando mientras sostenía una carta de despido y documentos del banco, amenazando con embargar su pequeña fábrica textil. Durante 30 años, Rodrigo Márquez había construido su negocio con honestidad y trabajo duro, empleando a familias enteras del barrio, siendo un pilar de la comunidad. Pero todo se derrumbó en cuestión de semanas. Un empresario sin escrúpulos llamado Sebastián Cortés había comprado las deudas de la fábrica a través de maniobras legales turbias, utilizando conexiones políticas para acelerar embargos, sobornando inspectores para encontrar violaciones inexistentes, destruyendo la reputación de su padre con rumores falsos de fraude. Sebastián quería el terreno donde estaba la fábrica para construir un centro comercial de lujo, y no le importaba cuántas vidas destruía en el proceso. Isabela nunca olvidaría la última vez que vio a su padre vivo. Fue una madrugada fría de enero cuando lo encontró en su oficina vacía, rodeado de cajas con los restos de su empresa desmantelada, sosteniendo una fotografía de la familia en tiempos más felices. Había dejado una carta simple que decía: «No pude protegerlos. Perdónenme». Se había quitado la vida con las pastillas que tomaba para el corazón, prefiriendo la muerte a ver a su familia en la ruina absoluta. La madre de Isabela, Elena, nunca se recuperó. El shock y el dolor la consumieron hasta convertirla en una sombra de la mujer vibrante que había sido. Perdieron la casa, perdieron todo. Se mudaron a un apartamento minúsculo en el barrio más pobre de la ciudad. Elena trabajaba 3 empleos limpiando casas ajenas, regresando cada noche con las manos destrozadas y los ojos vacíos. Murió 5 años después de un infarto fulminante, agotada y rota, sin haber superado jamás la pérdida de su esposo y su vida. Isabela, huérfana a los 17 años, fue criada por su abuela materna, doña Esperanza, una mujer de hierro que había sobrevivido revoluciones y dictaduras. Fue la abuela quien alimentó en Isabela no solo el dolor, sino también la determinación. Le repetía cada noche mientras estudiaban juntas bajo la luz tenue de una lámpara vieja: «La mejor venganza es el éxito, mija. Conviértete en alguien que él no pueda ignorar. Hazlo pagar no con violencia, sino demostrándole que no pudo destruirnos completamente». Y Isabela obedeció con una dedicación feroz. Estudió con becas, trabajando de día y asistiendo a clases nocturnas. Se graduó con honores en administración de empresas, luego obtuvo una maestría en finanzas corporativas. Cada logro, cada título, cada éxito profesional era un ladrillo más en el camino hacia su objetivo singular: destruir a Sebastián Cortés de la misma manera que él había destruido a su familia. 10 años después de la muerte de su padre, Isabela Márquez había desaparecido. En su lugar emergió Isabela Montes, una consultora empresarial brillante y despiadada con reputación impecable. En fusiones y adquisiciones corporativas, cambió su apellido legalmente, modificó su apariencia lo suficiente para no ser reconocida, creó una identidad completamente nueva. Trabajó en empresas internacionales, construyó una red de contactos poderosos, acumuló conocimientos sobre las debilidades de los imperios empresariales. Cuando finalmente estuvo lista, a sus 28 años, Isabela regresó a la ciudad con un plan meticulosamente diseñado. Había investigado cada aspecto de la vida de Sebastián Cortés. Sabía que su imperio, construido sobre corrupción y deudas ocultas, tenía grietas que solo un ojo entrenado podía detectar. Sabía que necesitaba consultores externos para una expansión internacional que planeaba, y Isabela se aseguró de que su firma fuera exactamente lo que él necesitaba. La primera vez que vio a Sebastián Cortés en persona, 10 años después de haberlo visto en fotografías de periódicos, junto a la fábrica embargada de su padre, Isabela sintió que el odio le quemaba las venas como ácido. Pero Isabela, la profesional fría que había creado, sonrió con perfecta cortesía y estrechó su mano con firmeza. En la sala de juntas de Cortés Enterprises, Sebastián, a los 45 años, era un hombre imponente, alto y distinguido, con cabello oscuro apenas tocado por canas en las sienes, ojos grises penetrantes, y esa confianza arrogante de quien ha ganado todas las batallas. Vestía trajes italianos perfectos, relojes suizos que costaban más que un año de salario de su difunta madre, y hablaba con la autoridad casual de quien está acostumbrado a que todos obedezcan. Durante las primeras semanas, Isabela jugó su papel a la perfección. Era profesional, eficiente, brillante en su análisis de mercados y estrategias de expansión. Impresionó a Sebastián con su
capacidad para identificar oportunidades que otros consultores habían pasado por alto. Poco a poco, se volvió indispensable para sus operaciones, ganando su confianza al entregarle exactamente lo que prometía. Resultados espectaculares, pero mientras trabajaba en sus oficinas durante el día, por las noches Isabela investigaba meticulosamente cada transacción sospechosa, cada documento oculto, cada esqueleto en el armario corporativo de Sebastián. Copiaba archivos, fotografiaba documentos confidenciales, construía un caso que eventualmente lo destruiría. Su plan era simple pero devastador. Primero hacerse completamente indispensable, luego exponerlo públicamente con evidencia irrefutable de fraude, evasión fiscal, sobornos, todas las ilegalidades que había cometido durante décadas. Sin embargo, algo inesperado comenzó a suceder. Durante una reunión tarde en la noche, cuando todos los empleados se habían ido y solo quedaban Sebastián e Isabela revisando proyecciones financieras, él de repente dejó de hablar de negocios. La miró con una intensidad diferente y le preguntó por qué alguien tan talentosa como ella trabajaba para otros en lugar de construir su propio imperio. Isabela respondió con su historia fabricada sobre ambición y oportunidades, pero Sebastián la interrumpió. Le habló de su propia historia, una versión que ella nunca había escuchado. Le contó sobre su infancia en pobreza extrema, sobre un padre alcohólico que los abandonó, sobre una madre que murió trabajando en fábricas explotadoras, sobre cómo él había construido su imperio desde la nada absoluta, tomando decisiones difíciles que lo atormentaban cada noche. Por primera vez, Isabela vio vulnerabilidad en los ojos de Sebastián. No justificaba sus acciones, pero las explicaba. Había sido un niño hambriento que juró nunca más ser pisoteado, que decidió ser el depredador en lugar de la presa, que confundió supervivencia con crueldad. Y en ese momento de honestidad brutal, Isabela sintió algo que la aterrorizó. El primer indicio de comprensión, quizás incluso empatía. Los meses pasaron y la relación laboral evolucionó hacia algo más complejo. Sebastián comenzó a confiar en Isabela no solo profesionalmente, sino personalmente. Le contaba sobre su matrimonio fallido sin hijos, sobre su soledad en medio de todo su éxito, sobre cómo había construido un imperio pero había perdido su humanidad en el proceso. E Isabela, para su horror, descubría que disfrutaba sus conversaciones, que esperaba sus reuniones, que comenzaba a ver al hombre detrás del monstruo. Una noche, después de cerrar un contrato particularmente importante, Sebastián la invitó a cenar en un restaurante elegante para celebrar. Entre copas de vino y conversación que fluía con sorprendente facilidad, él finalmente cruzó la línea profesional. Le confesó que no podía dejar de pensar en ella, que hacía años no sentía una conexión real con alguien, que ella lo hacía querer ser mejor de lo que había sido. Isabela debería haberse levantado y marchado. Debería haber aprovechado ese momento de vulnerabilidad para hundir el cuchillo más profundo. Pero en lugar de eso, cuando Sebastián se inclinó para besarla, ella no se alejó. Y ese beso, lleno de años de odio reprimido mezclados con una atracción que se negaba a reconocer, cambió todo. Comenzaron una relación secreta que Isabela se repetía, era solo parte de su plan, una forma de acercarse más, de obtener información más íntima. Pero la verdad que la destrozaba cada noche era que estaba cayendo en el abismo de enamorarse del hombre que había destruido su familia. Cada caricia era una traición a la memoria de sus padres. Cada momento de felicidad genuina que sentía con Sebastián era una puñalada a su propia misión de venganza. Sebastián, por su parte, se transformó ante sus ojos. Con ella era diferente. Gentil, considerado, vulnerable de maneras que claramente nunca había sido con nadie más. Le hablaba de su deseo de cambiar, de hacer las cosas correctamente, de usar su poder para bien en lugar de solo para acumular más poder. E Isabela quería creer que era genuino, pero el fantasma de su padre muerto susurraba en su mente que todo era una mentira, una manipulación más. El punto de quiebre llegó 6 meses después del inicio de su relación, cuando Isabela finalmente había acumulado toda la evidencia necesaria para destruir a Sebastián. Tenía documentos que probarían fraude masivo, evasión fiscal, sobornos a funcionarios gubernamentales, todo lo necesario para no solo arruinarlo financieramente, sino enviarlo a prisión por décadas. Había contactado periodistas de investigación, preparado todo para la exposición pública. Pero la noche antes de ejecutar su plan, Sebastián llegó a su apartamento con una expresión que ella nunca había visto en él: miedo genuino y determinación. Se arrodilló frente a ella, sacó un anillo de su bolsillo y le pidió que se casara con él.
Le dijo que ella lo había salvado de sí mismo, que por primera vez en su vida adulta sentía que podía ser una buena persona, que quería construir algo real y honesto con ella. Isabela sintió que su mundo se partía en dos. Una mitad gritaba que este era el momento perfecto, que dijera que sí, que lo destruyera desde adentro con más devastación. La otra mitad, la parte que había aprendido a amar a este hombre complicado y roto, le suplicaba que detuviera la venganza, que eligiera el amor sobre el odio. Con lágrimas derramándose por sus mejillas, Isabela finalmente habló la verdad. Le dijo su nombre real, Isabela Márquez. Le contó sobre su padre Rodrigo, sobre la fábrica textil, sobre el suicidio, sobre la muerte de su madre de puro agotamiento y pena. Le mostró las fotografías viejas de su familia feliz antes de que él la destruyera. Le reveló todo el plan de venganza, la identidad falsa, los meses de recolección de evidencia. Sebastián se quedó paralizado, el rostro descompuesto por el shock y luego por el reconocimiento del horror de lo que había hecho. Se levantó tambaleándose, mirando las fotografías con manos temblorosas. Recordaba vagamente el caso Márquez, una de docenas de empresas pequeñas que había aplastado en su ascenso implacable al poder. Nunca había pensado en ellas como personas reales, como familias, como vidas destruidas. Por primera vez en décadas, Sebastián Cortés lloró. Se desmoronó completamente, cayendo de rodillas, repitiendo una y otra vez que lo sentía, que si pudiera devolver el tiempo lo haría, que entendía si ella lo odiaba, que merecía todo lo que ella quisiera hacerle. Le rogó no por perdón, porque sabía que no lo merecía, sino que simplemente le permitiera intentar compensarlo de alguna manera, aunque fuera imposible devolver a los muertos. Isabela enfrentó la decisión más difícil de su vida. Tenía al hombre que había jurado destruir completamente quebrado frente a ella, rogando por una oportunidad de redención. Tenía toda la evidencia para cumplir la venganza por la que había sacrificado 10 años. Pero también tenía sentimientos genuinos por este hombre que había mostrado ser capaz de cambio, de vulnerabilidad, de amor. Durante 3 días, no le habló ni lo vio. Sebastián respetó su espacio, enviándole solo un mensaje. Haría lo que ella decidiera, incluyendo entregarse a las autoridades si eso era lo que necesitaba para sanar. Le dio acceso completo a todas sus cuentas, todos sus documentos, renunciando a cualquier defensa. Isabela pasó esos 3 días visitando la tumba de sus padres, hablando con su abuela Esperanza, que ahora tenía 80 años, revisando las fotografías de su infancia feliz. Su abuela, sabia como siempre, le dijo algo que cambió su perspectiva. La venganza no traerá a tu padre de vuelta, mija. Solo tienes que decidir si quieres pasar el resto de tu vida definida por el odio o si puedes construir algo nuevo del dolor. Cuando Isabela finalmente se encontró nuevamente con Sebastián, llegó con una decisión. No destruiría públicamente su imperio, pero él tendría que ganarse cualquier posibilidad de futuro juntos a través de acciones reales, no solo palabras. Le presentó un plan. Sebastián usaría su riqueza y poder para compensar no solo a su familia, sino a todas las familias que había destruido en su ascenso. Establecerían una fundación en nombre de Rodrigo Márquez para apoyar pequeñas empresas familiares. Él se entregaría voluntariamente a las autoridades para enfrentar consecuencias por sus crímenes, aceptando cualquier sentencia que le dieran. Sebastián aceptó sin dudarlo. Durante los siguientes meses, comenzó el proceso de desmantelar su imperio corrupto y reconstruirlo sobre bases éticas. Contrató investigadores para rastrear todas las familias afectadas por sus acciones pasadas y ofrecer compensación. Se presentó ante fiscales con evidencia completa de sus delitos, sin abogados defensores tratando de minimizar su culpa. El caso se convirtió en sensación nacional. El magnate despiadado que voluntariamente confesaba décadas de crímenes corporativos y buscaba hacer enmiendas. Sebastián fue sentenciado a 8 años de prisión, una sentencia reducida debido a su cooperación total y sus esfuerzos de restitución, pero aún así significativa. Isabela lo visitaba cada semana en prisión, no como su prometida, porque había devuelto el anillo diciéndole que primero él necesitaba hacer el trabajo de redención y ella necesitaba sanar de todo el dolor, pero como alguien que veía el esfuerzo genuino de cambio, que testimoniaba su transformación. En la prisión, Sebastián era diferente, humilde, trabajando en programas de educación para otros reclusos, usando sus habilidades empresariales para enseñar en lugar de explotar. Escribía cartas largas a Isabela, no pidiendo perdón que sabía no merecía, sino compartiendo su viaje interno de enfrentar los monstruos que había sido.
La abuela Esperanza murió 2 años después del encarcelamiento de Sebastián, en paz, sabiendo que su nieta había encontrado un camino entre la venganza y el perdón. En su funeral, Sebastián, con permiso especial, asistió esposado y escoltado. Se paró frente a la tumba de la mujer que había acogido a la huérfana que él había creado, y le pidió perdón con una sinceridad desgarradora. Fueron necesarios los 8 años completos de prisión, más otros 2 años después de su liberación, antes de que Isabela finalmente pudiera decir que había perdonado. No olvidado, nunca olvidado, pero perdonado. Había visto a Sebastián pagar su deuda no solo legalmente, sino moralmente, reconstruyéndose como persona completamente diferente. La Fundación Rodrigo Márquez que establecieron se convirtió en una de las organizaciones de apoyo a pequeñas empresas más importantes del país. Sebastián, después de su liberación, dedicó su vida completamente a esta causa, viviendo modestamente en un apartamento simple, usando toda su experiencia empresarial para bien en lugar de explotación. 10 años después de aquella primera reunión en la sala de juntas, Isabela y Sebastián finalmente se casaron. No fue la boda lujosa que el viejo Sebastián habría planeado, sino una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio donde había crecido Isabela, con los beneficiarios de la fundación como invitados. Frente al altar, antes de decir sus votos, Sebastián habló directamente a las fotografías de Rodrigo y Elena Márquez, que Isabela había colocado en la primera fila. Les pidió perdón nuevamente, prometió honrar sus memorias siendo el hombre que ellos habrían querido para su hija, prometió pasar cada día restante de su vida compensando el daño irreparable que había causado. Isabela había llegado buscando venganza y había encontrado algo mucho más complicado. La verdad de que las personas pueden cambiar genuinamente, que el amor puede crecer incluso en el suelo más contaminado por el odio, que la redención es posible pero requiere trabajo real y doloroso, no solo palabras vacías. Esa noche, en su modesto apartamento compartido, mientras Sebastián dormía, Isabela miró las fotografías de sus padres que mantenía en su mesita de noche. Le susurró que esperaba haber tomado la decisión correcta, que esperaba que pudieran entender que había elegido construir vida nueva en lugar de solo destruir, que su memoria vivía no en venganza cumplida, sino en el bien que ahora se hacía en su nombre. Esa noche, en su modesto apartamento compartido, mientras Sebastián dormía, Isabela miró las fotografías de sus padres que mantenía en su mesita de noche. Le susurró que esperaba haber tomado la decisión correcta, que esperaba que pudieran entender que había elegido construir vida nueva en lugar de solo destruir, que su memoria vivía no en venganza cumplida, sino en el bien que ahora se hacía en su nombre. Y en el silencio de la noche, con la paz que solo viene después de soltar el peso del odio llevado durante años, Isabela Márquez finalmente pudo dormir sin las pesadillas que la habían perseguido desde aquella terrible noche cuando tenía 12 años, y su mundo se derrumbó. Había descubierto que el precio de la venganza habría sido su propia humanidad, y que el camino más difícil, el del perdón ganado a través de redención genuina, era también el único que podía liberarla verdaderamente.